durante mi gestión. Tampoco una gestión previa para poder cofinanciar la Costa Verde. No, nunca. ¿Qué evaluación previa realizó el Consejo Directivo de Proinversión con el propósito de aprobar las garantías otorgadas al concesionario Gasoducto Sur Peruano por el transporte de 500 millones de pies cúbicos diarios en relación con la demanda de gas? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué evaluación previa realizó el Consejo Directivo de Proinversión con el propósito de aprobar las garantías otorgadas al concesionario Gasoducto Sur Peruano por el transporte de 500 millones de pies cúbicos diarios en relación con la demanda del gas? No me está hablando disculpe el cansancio, pero ya desde la mañana, no me está hablando de las seguridades, de contrato de seguridades. Los 500 millones de pies cúbicos garantizados por el Estado. Ah, ok. Si esa decisión ya se hizo en base a estudios. Gracias. O no. Gracias, congresista Costa. Discúlpeme, pero estoy un poquito cansado. Eso sale de la ley 29970, la ley que le otorga un mecanismo de ingresos garantizados. Digamos, eso parte de una ley aprobada por el Congreso de la República de diciembre de 2012, que establece ese mecanismo y que en el reglamento de esa ley, que se publica posteriormente, se detallan, digamos, que es un reglamento de energía y minas, no es un reglamento de economía y finanzas. ¿Quién propone esta ley? La ley la propone el Ejecutivo por medio del Ministerio de Energía y Minas. ¿Usted revisó esta ley? Por supuesto, yo he revisado todas las leyes. ¿Y estuvo de acuerdo por completo con esta iniciativa del Ejecutivo? Sí. ¿El Ministerio de Economía y Finanzas evaluó el riesgo económico que no se efectivizara la demanda por 500 millones? Bueno, la demanda, me imagino que usted se refiere a la demanda para no tener que, digamos, ejecutar el mecanismo de garantía de ingresos garantizados. Sí, vimos justamente la decisión que se tomó producto de la asesoría que le dio el proceso Wood Mackenzie y otros, fue de que había que garantizar la demanda, y la demanda se garantizaba en gran medida con la concesión previa de los nodos energéticos que se adjudicaron el 30 de noviembre del 2013. Entonces eso garantizaba el 70% de la demanda, 300 millones de pies cúbicos al día. Los otros 200 estaban de alguna forma garantizados por los compromisos de los consumidores iniciales, que había un conjunto de empresas industriales, de proyectos mineros y de industria que aseguraban, digamos, que iba a haber suficiente demanda para incluso ir más allá de los 500 millones de pies cúbicos y no depender del mecanismo de ingresos garantizados que la ley permitía. ¿Evaluó el efecto financiero para el presupuesto público? No había ningún efecto financiero en el presupuesto público, era un proyecto autosostenible y no representaba ninguna garantía ni recurso público, ningún recurso del Tesoro Público. ¿Conoce? Sí, congresista Costa. Gracias, presidenta. Saludar a nuestro invitado. Yo imagino que la pregunta, la preocupación detrás de la pregunta de la presidenta de la comisión tiene que ver con el hecho de que ¿qué hubiera ocurrido si en efecto esos 300.000 pies cúbicos no se hubieran materializado de demanda y los otros 200.000 tampoco? Entonces, ahí, digamos, y eso lleva a que algunos miembros en la comisión manejen la idea de que, imaginando, digamos, esa garantía y la existencia de cero demanda, eso hubiera implicado un gasto de 900 millones de dólares al año a lo largo, digamos, de 30 años. Entonces, si la cifra es exacta, si esos 500 pies cúbicos más o menos costaban 900 millones de dólares al año,
Y segundo, si esos 500 pies cúbicos eran una tercera parte de la capacidad total del tubo. Entiendo que eso era, ¿no? Correcto. Entonces, la garantía a lo largo de los 30 años era que una tercera parte del tubo estuviera llena durante los 30 años. Si no estaba llena, una parte o toda esa parte, el Estado la cubría. No. Y si no es así. No es así porque, me permite, Presidenta, por su intermedio. No, discúlpeme. Casilla. Sí. La respuesta es que el Estado no es un proyecto autosostenible y justamente estos cargos que se acumulaban en un fondo que creo que se llama el CASE, unos fondos, unos fideicomisos, acumulaban, digamos, estos aportes que se cargaban a las tarifas eléctricas para financiar estos fondos. Y estos fondos eran los que respaldaban esa potencial contingencia de que no podía llenar el tubo. Pero eso no es recurso público. No había una contingencia pública, no había una garantía pública. Si hubiese habido una garantía pública, un cofinanciamiento, hubiese tenido que pasar por el SNIP. Y en el gobierno, en mi gestión, ningún solo proyecto fue exonerado del SNIP. Nunca. Ni en la ley de contrataciones. Nada. Entonces, si hubiera algún tipo de garantía, cofinanciamiento, tendría que pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Ahora le han cambiado el nombre, se llama otra cosa, pero es lo mismo. Entonces, la respuesta es que no había ninguna contingencia al fisco, porque había este mecanismo de gestión de ingresos que se depositaban en un fideicomiso y que hacían frente ante esta no llenada de tubo. Congresista Costa. Entonces, la respuesta es si hay una garantía solo que financiada por los consumidores. Correcto. Entonces, yo aprovecho, digamos, a partir de la pregunta de la Presidenta para volver a preguntarle cuánto costaba anualmente esa garantía, imaginando que no había gas en el tubo. ¿Esa cifra de 900 millones de dólares es exacta? ¿Anuales? A los precios, digamos, corrientes del 2014, ¿es exacta? A ver, yo esa cifra, digamos, yo no la tengo conmigo exacta, pero se le he escuchado a algún miembro de la comisión decirla constantemente, en particular cuando Congresista García Belaúnde, él habla de los 912 millones. No. Por eso pregunto. Sí, pero digamos, porque además el precedente es el proyecto Camisea, como expliqué anteriormente. El 70% de eso está cubierto por la demanda, por las reservas, por las dos estaciones térmicas que hay. Eso ya cubre el 70% de eso. De esos. Entonces, 500. De esos 900 hipotéticos, ya están cubiertos, el 70%. Y el remanente estaría cubierto por esa demanda, por estos consumidores iniciales y otros. Entonces, probablemente, y acá voy a hacer me voy a aventurar a hacer una suposición, quizá ni siquiera por muy poco tiempo se había tenido que utilizar, digamos, esta garantía de parte de este fondo para garantizar los 500 millones, digamos, de demanda, digamos, que hace el proyecto totalmente, se paga solo, ¿no? Sin ninguna garantía de parte de los consumidores, vía la tarifa. ¿Puedo repreguntar, Presidenta? Congresista Costa, por favor. El propósito único de esta contribución ciudadana a través de la tarifa al proyecto es esa garantía, y si, digamos, imaginamos que no es necesario recurrir a esos recursos, que entiendo que, digamos, estaban destinados, está concebido para que eso llegue a recaudar, no sé si 1.000 millones, no sé si de soles o de dólares, no sé si nos podría... Dólares, creo. De dólares. Entonces, en el mejor de los casos serían 1.000 millones de dólares, todo lo que constituiría ese fondo de garantía. O sea que a 900 millones de dólares al año, no, eso obviamente no... Pero la pregunta es, y entonces, ¿qué destino tendrían esos fondos en caso de no ser utilizados, digamos, en la ejecución de esa garantía ofrecida por el Estado? Ya me está preguntando
preguntas, digamos, sectoriales que yo honestamente desconozco. Hay mecanismos, hay el FICE, que también, por ejemplo, es un mecanismo que es a través de la tarifa eléctrica que se hace subsidios cruzados para la electrificación rural, digamos, es un ejemplo. O sea, probablemente si hubiera algún excedente hubiese tenido que sacar una ley de que diga con esos fondos en ese fideicomiso se van a dedicar a tal motivo, a tal otro, digamos, uso alternativo si es que no hubiesen sido necesarios. Esto se hizo replicando, como dije anteriormente, el concepto promocional y de asegurar los riesgos en una matriz de riesgos adecuada, tomando como precedente el caso del proyecto TGP de Camisea. Ahora, más de eso yo no le puedo decir porque ya son aspectos muy técnicos del sector. Estoy más bien intuitivamente respondiéndole. En el caso de Camisea, a través de la presidenta, ahí sí con recursos públicos. No, y fue el mismo mecanismo. No hubo el mismo mecanismo. Exactamente igual. Sí. Y termino con esta interrupción. En el caso de Camisea tenemos estimado el costo que tuvo, digamos, esa garantía, costo efectivo. Entiendo que al principio, los primeros años, en efecto, hubo un déficit en términos de cubrir el ingreso mínimo garantizado, pero eso desapareció a los pocos años. ¿Usted tiene unas, digamos, cifras sobre eso, un estimado que nos permita hacernos una idea? Porque, digamos, ha sido en la comisión uno de los cuestionamientos importantes al contrato. Entonces, como se habla de Camisea y que fue el ejemplo, sería interesante que la comisión pudiera tener esos datos para saber, digamos, los niveles de riesgo que se corrían con esa garantía. A ver, no, yo haría mal de hablar del proyecto, digamos, del proyecto Camisea, del TGP, del tubo inicial. Creo que la realidad del país era otra en ese momento. Teníamos en ese momento quizás mucho mayores riesgos, porque la matriz energética recién se estaba diversificando hacia una entre hidro y eventualmente energía, digamos, térmica en base, digamos, al gas natural. Pero yo no podría ahorita aventurar. Yo recuerdo que el costo al 2000 cuando se hizo el TGP, recuerdo más o menos 1.400 millones de dólares, más o menos, dólares en ese momento. Estamos hablando de hace 17 años. Pero son proyectos que tienen características distintas. O sea, yo lo que sé es que el mecanismo que se utilizó y que está plasmado en la ley 29970 recoge esos elementos del marco legal que permitió el desarrollo del proyecto Camisea. Pero entrar en mayores comparaciones y detalles son temas del sector y la verdad que yo no le podría dar una respuesta más allá de esto. Gracias, congresista Costa. Estamos en el tema de la concepción misma del gasoducto peruano del sur y sus mecanismos de financiamiento. ¿Usted fue de la idea de financiar parcialmente el gasoducto con el aporte de los usuarios del servicio de electricidad, señor Castilla? No, esa fue una idea del Ministerio de Energía y Minas. Cuando ellos incorporan, ellos presentan el proyecto de ley al Consejo de Ministros, que después devino en la aprobación de la ley 29970, este fue un proyecto que lo presentó el sector, lo sustentó y en base al sustento que realizó, se combinó que hacía sentido, digamos, o sea, fue bien justificado y había un estudio, digamos, que una empresa había realizado por parte una empresa de consultoría había realizado a favor del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, eso se aprobó y después tuvo una discusión acá en el Congreso. Pero quien presentó ese proyecto no habían temas de la competencia del MEF. Nosotros no tenemos competencia en temas tarifarios, eléctricos.
Nosotros no, el Ministerio de Economía no tiene competencias en tarifas eléctricas directamente. Está Ocinermin, está el COES, hay otras entidades. Pero usted compartía en todo caso la idea de que la garantía pública se la estaban obligando al usuario. Yo compartía la idea de que si había sido exitoso para el proyecto de Camisea y si es que podíamos financiar ese proyecto, porque yo le veía y le veo muchas bondades a ese proyecto, eso liberaba recursos para financiar otro tipo de prioridades, digamos, de inversión pública. Al final los recursos compiten, digamos, hay una restricción presupuestal. ¿Los usuarios de energía eléctrica somos el Estado también? ¿Los usuarios de energía eléctrica son el Estado? No entiendo su pregunta. ¿Los ciudadanos somos Estado? Todos somos Estado, ¿no? Correcto. Me quedé en la evaluación del efecto financiero para el presupuesto público de efectivizarse la demanda. ¿Conoce a cuánto asciende la deuda del Estado por garantías otorgadas en proyectos donde intervienen empresas brasileñas? No, el dato no lo tengo. ¿Conoce a cuánto ascienden los pagos ya realizados por el Estado peruano por ejecución de garantías y obligaciones contraídas por contratos con empresas brasileñas? Yo lo que conozco es que hay un límite establecido por ley de cuántas garantías se pueden otorgar a proyectos de concesión, que entiendo en mi época, no sé si habrá cambiado entre el 5%, de 5 a 7% del PBI. Digamos que son los pasivos, son las garantías máximas que se pueden dar, que son compatibles con la sostenibilidad de las cuentas públicas, porque una contingencia, una garantía se puede convertir en un pasivo firme, si es que ocurre algo, si es que hay que invocarlo. Pero que yo tenga el dato o que sepa de cuánto eran por proyectos de empresas brasileñas, no tengo el dato, se lo podría alcanzar si usted gusta. Tendría que preguntarle al Ministerio de Economía. Eso puedo tratar de conseguirle el dato. ¿Conoce a cuánto ascienden los pagos realizados por el Estado peruano y el fideicomiso de ingreso garantizado a favor de las empresas Odebrecht, Enagás, Graña y el consorcio Gasoducto Sur Peruano? Me está hablando del proyecto para el cual fue, de este proyecto. Sí. Sí, es el mecanismo de ingresos garantizados que hemos estado discutiendo, ¿no? De cubrir digamos que se gatilla si no se cubre un flujo de los 500 millones de pies cúbicos al día. ¿Usted como presidente del Consejo Directivo de Proinversión puede asegurar que ha sido un proceso limpio, sin coimas? Yo no puedo asegurar que ha sido un proceso limpio, sin coimas. Yo puedo asegurar que el accionar del Estado, el accionar del Ministerio de Economía y mi accionar personal ha sido limpio de cualquier tipo de coima, cualquier tipo de soborno o de presión de ninguna índole. Pero yo no puedo asegurar de que haya habido, digamos, creo que ese es el objetivo de esta comisión, determinar eso. Pero que yo le pueda decir eso, no. ¿En la concesión de Camisea hubo subsidio o pago por parte del Estado? Fue el mismo mecanismo que se utilizó para este proyecto. ¿Cuántos millones de pies cúbicos garantizó Camisea? ¿Lo recuerda? No. 75. Le mentiría, le diría... Fueron 75. Gasoducto Sur Peruano garantizó 500. Pero son proyectos distintos. Yo no sé cuánto era no sé exactamente cuánto era el tamaño del tubo. ¿Asegura usted que los documentos sujetos a aprobación eran entregados con la suficiente anticipación para que se tomen las decisiones correctas? Hablo de todos los procesos y momentos que ha tenido el proceso de concesión. Bueno, mire, uno siempre, como le expliqué anteriormente, digamos, uno quisiera tener todo el tiempo del mundo para hacer todo pausadamente, pero la cosa pública implica que uno tiene que ser ágil y de por sí hay muchas críticas de la población pública, de la opinión pública, que lo inágil, lo ineficiente y lo disfuncional que puede ser el Estado. Pero yo creo que estos procesos, estoy convencido de que estos procesos se han manejado, digamos, de manera técnica, apegados a ley,
lo que no implica de que hayan habido, digamos, o sea, a mí no me consta, a mí personalmente, que haya habido un acto de corrupción o algún acto indebido. O sea, no es mi apreciación. Usted ha afirmado en todo caso que su equipo técnico acompañaba todo el proceso y por lo tanto estaba lo suficientemente informado como para aconsejarlo en las decisiones que se tomaban a nivel de consejo directivo. Si yo no tuviera la convicción de que tenía un informe técnico y un respaldo, yo entenderlo y aprobarlo, no hubiese puesto mi firma en ningún acta. ¿Quiénes conformaban su equipo técnico? Por lo menos aquellos con los cuales trataba directamente. A ver, había el viceministro de Economía, estaba el director general de Inversión Pública. O sea, es un equipo bastante grande, pero la dirección de promoción de inversión pública era la central, digamos, era la entidad central cuya competencia, digamos, era justamente ese acompañamiento. ¿Qué evaluación previa realizó el Consejo Directivo de Proinversión con el propósito de aprobar el límite máximo de costo del gasoducto sur peruano? Bueno, vimos bastantes, cuando hicimos la evaluación, ¿se refiere usted al valor referencial de los 7.800? ¿A eso se refiere usted? Sí. Sí, ok. Bueno, acá vimos que, digamos, como esto se ha sido explicado extensamente en la comisión, están los costos de inversión y están los costos de operación y mantenimiento. Entonces, los costos de inversión se combinó de que era un monto, digamos, dado los estudios que habían, un monto cercano a los 4.000 millones de dólares la construcción de la infraestructura como tal. Y la operación, la parte de los costos de operación y mantenimiento del proyecto, una concesión de 30 años, cuando la operación y mantenimiento comenzaba en la fecha de puesta en operación comercial, que se preveía iba a ser el 2019, arrojaba que con una tasa de descuento que se estipuló, dados los elementos de riesgo de mercado, de tasas de interés internacionales, de beneficios económicos y financieros, era la correcta, 12%. Usualmente esas son las tasas, digamos, de descuento que se utilizan para este tipo de proyectos. Se combinó y otros supuestos del modelo, que es mucho más técnico y no creo que vaya el caso de discutirlos, se combinó que ese era el monto, digamos, el monto que daba un proyecto de esta envergadura. Y como comenté anteriormente en una intervención previa, esto ha sido posteriormente confirmado por el actual gobierno en los estudios que han realizado. Entonces, eso, digamos, no es información que ya se explicará en su momento, me imagino. Pero sí, se hizo todo un análisis exhaustivo de si el plazo era el adecuado, de cuál era la tasa de interés, digamos, de largo plazo, en 30 años, de cuáles eran los riesgos de mercado, de oferta, de demanda, de construcción, para poder definir ese valor referencial que pudiera cubrir los costos de operación y mantenimiento de ese proyecto. ¿No le llamó la atención al Consejo Directivo de Proinversión las sucesivas modificaciones al alza de los montos del costo de la inversión? Bueno, lo que pasa es que, como comentábamos en la mañana, si uno parte de una idea, digamos, artificial de un proyecto inexistente de 1.300 millones, en el ideario y estos distintos estudios que han habido para corroborar, como comenté, el estudio de Wolf, el estudio de KPMG, había incluso, digamos, estudios que sustentaron el mismo Ministerio de Energía y Minas, un reporte de CONASAC. O sea, todos estos son estudios previos. Ya cuando se contrata a los asesores externos, se hace, digamos, con el nivel de información que había, se hace una evaluación de costos, y es lo que establece el asesor de transacción. Y esos parecían costos razonables y en línea con los otros que habían manifestado en proyectos
no iguales, pero similares, los estudios previos. Entonces, a mí un monto de alrededor de 4.000 millones de construcción me parecía de inversión me parecía razonable. Y si uno utiliza la tasa de descuento adecuada, vota el resto, con los supuestos a una concesión de 30 años. Acá permítame, porque siempre se cita y se compara un proyecto de 7.300 con el Canal de Panamá. A ver, si al Canal de Panamá se le añadiera el costo de operación y mantenimiento por 30 años, sería un monto gigantesco. O sea, yo creo que no hay que confundir, y ustedes creo que ya se ha venido discutiendo mucho ese tema, lo que es el costo de hacer la obra físicamente en 4 años versus operar y mantener un gasoducto con una serie de características por 30 años. O sea, ese monto que suena tan gigantesco, digamos, hay que ponerlo en perspectiva que es en 30 años de operar y mantener una infraestructura que después de los 30 años pasa a ser propiedad del Estado. No olvidemos eso. O sea, la infraestructura es propiedad del Estado, es una concesión. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Entonces, está el estudio de Gulf, KPMG, que son contratados, son firmas que son contratadas por el Estado peruano, que dan, en relación con Kuntur, dicen, oye, esto no cuesta 1.300, sino cuesta alrededor de 4.000, 4.800, ha dicho usted en relación con uno de estos estudios. Y luego está la contratación que hace el Estado peruano de Wood Mackenzie, que dice, en relación con este nuevo gasoducto estamos hablando de 4.000, entre 4.000 y algo más 3.800 que podría costar la administración y la gestión de ese gasoducto. Y usted dice que hay un estudio ya con este gobierno que más o menos ratifica esos números. A ver. La pregunta, digamos, si usted quiere intervenir, adelante. No, sí. Digamos, la pregunta es por qué es relevante esto, si se supone que este es un proyecto de inversión privada, por lo menos la parte construcción sería cubierta con el financiamiento privado que la propia concesionaria logra levantar en los mercados internacionales. Entiendo que, digamos, los costos de financiamiento corren por cuenta de la empresa concesionaria. Correcto. Y la gestión y el mantenimiento también. Y entonces, ¿cómo es que la empresa concesionaria recupera su inversión? A través de la tarifa que impone para el traslado de, no sé si nos puede explicar esa parte de la manera como la empresa concesionaria recupera la inversión realizada. Alguna forma, digamos, no quiero entrar, digamos, en un tema, una discusión muy conceptual, digamos, por la hora y por digamos, el foro en el que estamos, pero al final, digamos, de alguna forma la tasa de descuento es lo que determina, digamos, lo que usted dice. ¿Qué cosa es la tasa de descuento? Y es un tema que los beneficios económicos más los beneficios financieros deben ser igual a cero. Eso conceptualmente es eso. ¿Qué es un beneficio? Los ingresos menos los costos. Entonces, es erróneo decir que la tasa de descuento es el costo de financiamiento. No, el costo de financiamiento incide, pero no es solamente el costo de financiamiento, eso es erróneo. Entonces, ¿la rentabilidad de dónde sale? La rentabilidad, si va eso a su pregunta, debe salir, obviamente, de cuál es el modelo que ellos han corrido que les permita tener, digamos, costos más bajos, mejor tecnología, que les permita lograr esa tasa de descuento en el cual el beneficio económico más el beneficio financiero es igual a cero. El beneficio económico son obviamente el acceso a gas más barato, energía, seguridad, beneficio económico. Beneficios financieros es los ingresos menos los costos. ¿Y qué influye sobre eso? Influye la tasa de interés, el plazo. Si uno quisiera una tasa de descuento más baja, en vez de 30 años, bueno, hagamos un gasoducto en 100 años. Tasa de descuento bajita. Pero obviamente se valora la oportunidad de tener el servicio
no en 100 años, sino tenerlo en 4 años, 5 años. Entonces, son el tipo, también la perspectiva que uno tiene la tasa de interés. Cuando se estableció esta tasa, por ejemplo, recuerdo claramente, en el 2014, toda la discusión era